termina. Y el tema de hoy es, léalo conmigo, deja el pasado, Dios hará algo nuevo. Deja el pasado, dile que está a tu lado, deja el pasado. Deja el pasado, Dios hará algo nuevo. Amén, hermanos, acompáñenme por favor al profeta Isaías en su capítulo 43. El profeta Isaías, un profeta mayor, un profeta que habló de parte de Dios, y eso lo encontramos entonces en Isaías 43, y tan pronto usted lo tenga, pues póngase de pie y me acompaña a leerlo. ¿Está bien, hermanos? Isaías, ¿qué dijimos? 43. Muy bien, ahí está, Isaías 43. Todo el capítulo 43, en su mayoría, habla del poder de Dios, del cuidado de Dios, que tendría a un pueblo llamado Israel, y que no importara cuál fuera su circunstancia a través de su peregrinaje por esta tierra, de generación en generación, Dios estaría con él para ayudarle. Pero esa digamos, promesa no solamente aplica a Israel, sino que también aplica a nosotros, diga a nosotros. Entonces, leámoslo por favor, Isaías 43, verso 16 al 19. Dice así la santa palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así dice Jehová. Ponga atención que no es, ¿verdad?, el hombre el que dice, no es el Isaías el que habla, sino que así dice Jehová. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pabilo que quedan apagados. Verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, diga pasado, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, ¿qué dice, hermanos? Léalo conmigo. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Que el Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. Muy bien, deja el pasado, Dios hará cosas nuevas. Todos tenemos un pasado que dejar, hermanos, ¿verdad? Cuando digo deja el pasado, le voy a decir qué es lo que no significa o lo que no quiero decir. No quiero decir que se va a borrar de su mente algo que sucedió en el pasado, algo que le está afectando en el presente y le seguirá afectando en el futuro. Sino lo que estoy diciendo es que su pasado, que le ha afectado el presente y le afectará el futuro, usted debe saber interpretarlo. Entonces, en este contexto del capítulo 43, los israelitas estaban interpretando mal el pasado que habían tenido. Y me refiero a cuando ellos habían sido esclavos en Egipto, símbolo del mundo. Y me refiero de los maltratos que ellos pasaron en Egipto y lo que estaba sucediendo en ese momento que eran esclavos en Babilonia. Y ellos entonces no recordaban cómo Dios los había libertado con mano poderosa, ¿verdad?, del poder de Faraón, de la esclavitud de Egipto, y también Dios los libertaría del poder de Babilonia. Ellos no estaban interpretando bien lo que había sucedido en el Éxodo, y mucho menos interpretaban que Dios haría un éxodo mayor que el que había hecho ¿verdad?, en esa parte de Egipto, a la tierra prometida, que Dios haría algo más poderoso, una libertad más gloriosa, que Dios entonces mismo estaría con ellos y que ellos deberían de interpretar su pasado, ¿verdad?, como un aprendizaje. ¿Cómo, hermanos? Como un aprendizaje. Entonces, dice un escrito que en el año 1940, algunos comerciantes de Alaska, comerciantes de pieles, ¿verdad?, de castores, fueron a Argentina y miraron ese país, que era un país quieto, no había osos, no había depredadores, ¿verdad? Que era un terreno donde ellos podían entonces criar ciertos castores y ellos entonces comerciar las pieles para abrigos, para guantes y etcétera, etcétera.
Y lo que ellos hicieron fue hacer un viaje hasta Argentina y llevaron entonces, ¿verdad?, el macho y la hembra de castores y los llevaron a esa tierra y dijeron, aquí ellos sin ninguna persecución crecerán, darán más castores y nos haremos entonces nosotros, ¿verdad?, millonarios o ricos. Pero lo que ellos no se imaginaban, hermanos, es que esos castores, la generación que se reprodujo, ¿verdad?, la primera generación, cuando creció y entonces intentaron usar las pieles, esas pieles eran muy delgadas. No podían servir ni para abrigos, no podían servir ni para guantes, ni podían tener un uso las pieles. Y ellos se preguntaron, ¿por qué? Es que las pieles no pudieron servir y en Alaska sí nos funcionaban las pieles. Entonces después descubrieron, ¿verdad?, que es porque en ese país esos castores no habían tenido estrés por causa de la persecución. No habían sido perseguidos por ningún oso, ningún águila o algún depredador. Entonces, lo que nosotros aprendemos de allí es que las pieles gruesas de los castores de Alaska pudieron servir para abrigos y se hicieron más gruesas. Fue entonces por las persecuciones que tenían de sus depredadores. ¿Y cómo aplica esto? Las cosas del pasado, las heridas del pasado que nos han dañado, nos hacen más fuerte nuestra piel. Las cosas del pasado que nos han dañado nos hacen entonces más precavidos, más inteligentes y más sabios. Eso es lo que nos hace entonces a nosotros. Entonces estos, ¿verdad?, castores no tenían persecución y su piel se hizo delgadita, muy delgada. Entonces Dios quiere que aprendamos nosotros a canalizar o a interpretar bien, ¿verdad?, nuestro pasado. Y me refiero al pasado doloroso, me refiero a ese pasado que todavía no nos deja libres, ¿verdad?, o no nos da libertad para tener un futuro glorioso. Entonces cada error o cada herida reciente o del pasado nos debe llevar a un aprendizaje, todo lo que ha sucedido. Alguien dijo, un gran error es arruinar nuestro presente recordando el pasado, que ya no es útil para nuestro futuro. Y es verdad, hay cosas que ya no serán útiles para nuestro futuro. Entonces Dios tiene muchos ejemplos a través de la Biblia, ¿verdad?, de las consecuencias y el peligro y consecuencias de nosotros no dejar ir las heridas del pasado, las cosas que nos sucedieron en nuestro pasado, que nos estorban a nuestro presente y no nos dejarán tener un buen futuro. La Biblia es vasta en tener, ¿verdad?, ejemplos, pero voy a usar dos textos de la Biblia, del capítulo 19 de Génesis, donde muestra entonces, ¿verdad?, claramente el peligro y consecuencias de no dejar ir el pasado. Entonces, Génesis 19:17. En Génesis 19:17, la sociedad de donde vivía Lot, ¿verdad?, el sobrino de Abraham, iba a ser destruida porque había mucho pecado y porque en primer lugar ellos eran orgullosos a no cambiar su estilo de vida. Entonces Dios manda a unos ángeles que visiten entonces a Lot y a toda su familia para rescatarlos y llevarlos entonces a un lugar seguro. Génesis 19:17, yo se lo voy a leer, ¿verdad?, en Biblia, lenguaje sencillo, o aparece en el proyector, léalo conmigo. Dice, tan pronto como lo sacaron, estos ángeles, uno de los ángeles dijo, si quieren salvarse, ¿qué, hermanos? Corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle, huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Entonces, esto que vemos aquí es exactamente lo que puede pasar si nosotros no dejamos nuestras heridas del pasado o malas experiencias del pasado, si no lo dejamos ahora sí que en el pasado y si no lo interpretamos de manera correcta para sacar un aprendizaje de ello. Entonces, los ángeles dijeron, si quieren salvarse, ¿cuántos de ustedes quieren salvar su familia? Hay cosas que estorban para que su familia tenga un buen futuro. Entonces dicen, no mires hacia atrás.
Ya los que estuvieron en la clase de servidores entendieron que del griego ¿verdad? El participio no es una absoluta negación. Entonces la orden era clara, ¿verdad? Una absoluta negación a mirar hacia atrás. Y esta palabra mirar, hermanos, de lo que es en el hebreo, es la palabra nabat, que significa mirar intencionalmente para atrás. Esta palabra significa considerar lo que queda atrás, pero también significa contemplar lo que queda atrás. Y en este sentido nosotros lo estamos usando para hablar del pasado. Entonces Dios dio una orden específica, no, ¿verdad? Un absoluto negativo, no contemples tu pasado, me refiero a lo que te daña, ¿verdad? No consideres el pasado, ¿verdad? Pero tampoco mires intencionalmente tu pasado. Entonces, hacia atrás, les dijo los ángeles, y esto es hacia la espalda, no veas lo que está hacia la espalda, que te ha dañado. Ahora, de lo contrario, entonces también, este capítulo en su verso 26, en este mismo lenguaje, va a aparecer en el proyector, aparecen las consecuencias de voltear, de considerar, ¿verdad?, el pasado que nos ha dañado, las heridas, de traerlas a la memoria y de no llegar entonces a una conclusión de aprendizaje. El verso 26 dice lo siguiente, nos muestra que toda la familia iba hacia un lugar seguro, pero uno de ellos, que fue la esposa de Lot, desobedeció la orden de Dios. Dice Génesis 19:26, aparece en el proyector, dice, pero la esposa de Lot, ¿qué hermanos? Miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Es exactamente, ¿verdad?, lo que hace o provoca, ¿verdad?, el mirar hacia atrás, lo que te ha dañado, te convierte en una estatua de ¿qué, hermanos? De sal. No puedes avanzar hacia, ¿verdad?, tener un mejor presente, mucho menos un mejor futuro. Entonces, la esposa de Lot puede ser cualquiera, puede ser tú, puedo ser yo. Cualquiera que mire, ¿verdad?, hacia ese pasado y permanezca, se convertirá en una estatua. La palabra estatua, hermanos, del hebreo significa, hermano, algo estacionario. ¿Algo qué, hermanos? Algo estacionario. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí en este caso fue la esposa, y eso suele suceder, que muchas de las veces la mujer siempre voltea hacia el pasado, ¿verdad? Y se estaciona en el pasado, y pasan los meses, los días, los años, pasa tiempo, y todavía sigue trayendo a su matrimonio el pasado, trayendo a su relación el pasado, la mala experiencia, ¿verdad?, todo lo que le ha sucedido. O qué decir de cuando en alguna etapa de nuestra vida sufrimos un daño, un abuso, y todavía, ¿verdad?, en nuestra edad seguimos recordando, seguimos sufriendo, seguimos teniendo ese dolor de ese pasado. O qué decir de algo que perdimos, ¿verdad?, un ser querido, un negocio, algo sucedió. Y todavía nos duele el pasado, todavía lo traemos. Entonces, Dios en estos dos versículos nos ilustra, ¿verdad?, la importancia entonces de nosotros no mirar al pasado como algo que nos daña en el presente, sino como un aprendizaje. ¿Un qué, hermanos? Un aprendizaje. Entonces, interesantemente, no aparece el nombre de la mujer, simplemente la mujer de Lot. Eso significa que puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros aprendemos que la consecuencia de mirar hacia el pasado hace tanto daño que nos deja estacionarios. Entonces, se convirtió en estatua de ¿qué, hermanos? De sal. Déjeme decirle, y usted sabe que la sal es un polvo que se desvanece. Usted le pone la sal a los frijoles, al arroz, a lo que usted quiera y se desvanece. Eso es lo que puede pasar, hermanos, si nosotros nos estacionamos en nuestro pasado, ¿verdad?, que sabemos que nos daña, nos vamos a desvanecer nuestro presente o nuestro futuro. Entonces, nosotros debemos dejar ir las heridas, ¿verdad?, de un engaño, de una traición, ¿verdad?, de un daño, de un abuso. Necesitamos aprender a dejarlas ir. Ya dije lo que no significa dejar ir, no significa que olvidamos, pero significa que aprendemos algo, ¿verdad?, que nos hace como las pieles de esos animalitos que se hicieron más duras, ¿verdad?, más precavidas, los hace más alertas, entonces, en contra del depredador o el enemigo. Entonces, ¿cuánto daño hace
¿verdad?, a toda la familia seguir reviviendo el acontecimiento amargo, ¿verdad?, de un engaño, de una desilusión, de algo que sucedió dentro de la familia. La herida entonces puede permanecer por días, puede permanecer por meses, por años, ¿verdad? Pero hay un caso, hermanos, que hay muchos, hay un caso en particular que quiero mencionar, donde una herida de un engaño permaneció por más de 30 años. ¿Por cuánto? Por más de 30 años, ¿verdad? Tuvo que pasar 30 años para haber una reconciliación, entonces, para aprender algo de lo que sucedió en ese pasado, ¿verdad? Pues, hubo que pasar 30 años, pero no necesariamente tiene que pasar 30 años en nosotros. Entonces, ¿cómo comenzó el engaño, verdad? La traición de este caso, que es de dos hermanos, y voy a decir los nombres, los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob, ¿verdad? ¿Cómo comenzó? Bueno, Génesis 27:30, en la versión 60, vamos a mirar cómo comenzó, ¿verdad?, este engaño, esta traición entre estos dos hermanos, que esto se puede aplicar, ¿verdad?, en muchas áreas, ya sean engaños, traiciones entre, ¿verdad?, hermanos de sangre, ¿verdad?, amigos, relaciones, etcétera. Entonces, Génesis 27:30 dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Isaac era el papá, ¿verdad?, y la bendición mayor pertenecía al mayor, y Jacob es el menor. Entonces todo comenzó por una bendición de un padre. A bendecir a Jacob, y que apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar, andaba en el campo cazando, para después de cazar encontrar, hacer una comida y llevársela al padre que lo bendijera, porque él era el mayor, Esaú. E hizo él también guisados, o sea, Esaú hizo guisados, y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo. Entonces Isaac, que era el papá, su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Verso 33. Y se estremeció Isaac grandemente. ¿Por qué? Porque ya había bendecido al menor, que era Jacob. En otras palabras, el menor le hizo una traición, un engaño, ¿verdad? Entonces, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Entonces, ya sabemos la historia que era Jacob, el engañador. Verso 34. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó, ayúdeme a leer lo siguiente, con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Fíjese bien, cuando se dio cuenta que había sido engañado, que había sido traicionado, él exclamó con una exclamación muy grande y amarga. Y así nos sentimos, ¿verdad? Cuando alguien nos hiere, o sea, nos viene a nosotros, ¿verdad?, de alguna manera, alguna amargura, pero también una gran exclamación. Entonces, muy amarga y exclamación. Esto era entonces un grito desgarrador. ¿Qué ha hecho mi hermano conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué me ha pagado así? ¿Por qué me ha engañado de esta manera? ¿Por qué hizo esto conmigo? Entonces era un grito, ¿verdad?, desgarrador. Verso 35. Y le dijo, capítulo 27, 35. Y le dijo, vino tu hermano con engaño. ¿Con qué, hermanos? Con engaño, y tomó tu bendición. Y aquí la palabra engaño, hermanos, del hebreo es mirma, que significa fraude, iniquidad y traición, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo Jacob para con Esaú, un fraude, iniquidad y traición. El verso 36 sigue diciendo, el capítulo 27, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Le dijo otra vez Esaú. Entonces, ahora bien, estos dos hermanos, por esa traición, por lo que ha sucedido, pasaron 30 años enemistados, 30 años separados. Conocemos el contexto. Esaú, ¿verdad?, se queda ahí en la casa de su padre, ¿verdad? Jacob sale corriendo, se va entonces a otra tierra, dura 30 años, y después de 30 años, ¿verdad?, aún Esaú, que era la víctima, ¿verdad?, tenía en su mente, ¿verdad?, el engaño de Jacob. Aún tenía él en su mente el daño que le había hecho por 30 años. Fíjese bien. Entonces, ¿por cuántos años puede permanecer, verdad?
algo que nos hicieron, un daño, o algo que hicimos también. Entonces, después de eso, como Dios había bendecido por medio de Isaac a Jacob, Dios también comenzaría, ¿verdad?, un plan familiar para ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en ese entonces su vida, después con el tiempo sabemos que pasarían dos cosas en estos dos hermanos. Número uno, una reconciliación. Eso sucedería, ¿verdad? Y número dos, Dios haría una persona nueva, un nuevo Jacob. ¿Dios haría qué? ¿Un nuevo qué? Un nuevo Jacob. Entonces, eso se necesitaría para poder completar la reconciliación. Entonces vamos a mirar lo primero que Dios haría, una reconciliación en Génesis 32:3. Y envió Jacob, escucha esto, después de 30 años, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces ahí vemos que empieza la reconciliación, ¿verdad? Pero si nos pasamos al verso 7, dice lo siguiente: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Fíjese bien que una reconciliación puede causar temor. ¿Puede causar qué, hermanos? Temor, ¿verdad? Para el que quiere provocarla. Entonces, nosotros tenemos que aprender que aunque cause temor, ¿verdad?, y emociones en nuestro ser, lo correcto es buscar la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Lo correcto es buscar la reconciliación, ¿verdad?, en lo que nos sucede. Hay veces me ha tocado mirar personas víctimas de abuso, ¿verdad?, de abuso de golpes, de abuso sexual, de abuso X, como no tiene usted idea. En esos casos, la reconciliación sí provoca daño, pero no necesariamente debe de ir uno con la persona, sino que uno se reconcilia, ¿verdad?, perdonando a la persona, perdonándola. Uno se reconcilia, ¿verdad?, dejándoselo a Dios. Uno se reconcilia haciendo lo que es lo correcto, pero no significa que debemos volver con el agresor cuando está en riesgo la vida. Entonces me ha tocado mirar diferentes tipos de reconciliación, pero en este caso, ¿verdad?, era algo familiar y era algo que tenía que ver con herencia y bendición. Entonces, pero aún así había miedo. Entonces la reconciliación, ¿verdad?, puede traer miedo, pero es lo mejor que podemos hacer para que no nos afecte nuestro presente y nuestro futuro. Ahora bien, dice el verso 8, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, estoy en Génesis 32:8, el otro campamento escapará. Verso 11, me voy a pasar al 11. Líbrame ahora, esta oración la hace Jacob hacia Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, le tengo miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces Jacob, ¿verdad?, apeló al método de retribución, porque cuando comenzó la reconciliación le envió un presente a su hermano. O sea, tenía la mejor intención. Y así debe de ser cuando, ¿verdad?, el ofensor comete un error, un pecado, debe de retribuir. ¿Debe de qué, hermanos? Retribuir. Debe entonces de buscar la manera de restaurar, restituir, ¿verdad?, de alguna manera en lo que esté en su mano. Sabemos que entre todos los animales eran 520 lo que Jacob le envió a su hermano Esaú. Pero vemos ahí ya ¿verdad?, una intención de reconciliarse, una intención de cambiar las cosas o el futuro, porque había de por medio hijos, estaban los hijos, ¿verdad?, generaciones, los hijos de Esaú, los hijos de Jacob. Pero dice el verso 18 de Génesis 32, entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envió a mi señor Esaú, y he aquí, él viene tras nosotros. Entonces ahí sabemos Jacob envía el presente para restituir un poco, ¿verdad?, o aliviar un poco las asperezas. Pero entonces el siervo le dice: él viene tras nosotros. O sea, le dice a Esaú: Jacob viene a encontrarse contigo. Entonces te puedes imaginar, ¿verdad?, el miedo que tenía Jacob de encontrarse con su hermano, porque en los capítulos anteriores sabemos que su hermano lo quería matar. Entonces había miedo, pero el que había hecho aquí el agravio, la falta, ¿quién era, hermanos? El que había hecho el Jacob. Ahora bien,
esa reconciliación, hermano, para que fuera genuina y fuera entonces, ¿verdad?, una reconciliación que realmente podría sacarse no sé, un aprendizaje, algo tenía que suceder. Y con esto quiero decir también que cuando nosotros nos reconciliemos con alguien o queramos provocar una reconciliación, algo debe de suceder. Debe ser una reconciliación genuina. Debe de venir esa reconciliación de parte de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Jacob en ese transcurso de ir a reconciliarse se encontró con Dios. ¿Se encontró con quién? Se encontró con Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, que es sorprendente, maravilloso, intervino entonces en ese camino a la reconciliación. Entonces en el camino a la reconciliación Jacob tuvo ese encuentro con Dios. Todos, la mayoría lo conocemos, pero quiero citarlo en Génesis 32:24. Génesis 32:24. Entonces cuando nosotros cometemos un error, un pecado y queremos buscar la reconciliación, tenemos que asegurarnos que Dios está en el asunto. Tenemos que asegurarnos que Dios nos está enviando, ¿verdad?, sinceramente a reconciliar o a restituir entonces esa herida o agravio. Génesis 32:24. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Este es el ángel de Jehová cuando se encontró ¿verdad?, se encontró con él. Y dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Esto es arriba de la pierna. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y dijo, déjame, dijo el ángel de Jehová. Esto es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación visible de Dios. Entonces, porque ya raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Este es el diálogo de Jacob y Dios a través de la teofanía o la manifestación por el ángel. Entonces dice el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió Jacob, hermanos? Jacob. O sea, él no negó, soy un mentiroso, ¿verdad? Hacen que hace fraude, alguien que suplanta, alguien, ¿verdad? Entonces él contestó como lo que él era. Y ahora fíjate bien, después que le contesta el ángel, verso 28, dice, y el varón le dijo, ¿no se dirá más tu nombre que hermanos? ¿Verdad? Usurpador, mentiroso, ¿y qué más hizo? Traición, y etcétera, etcétera. Sino Israel. Entonces vemos ahí ese encuentro con Dios que le cambió el nombre. Sino Israel, que significa príncipe, ¿verdad? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, sucedió un encuentro con Dios en ese camino a la reconciliación. Y qué importante, hermano, es, ¿verdad?, que haya un encuentro con Dios para que nosotros realmente podamos dar, ¿verdad?, un sincero perdón, una sincera amistad, una sincera reconciliación, ¿cierto? Para que realmente podamos restituir. O sea, porque hay gente, ¿verdad?, que comete el mismo error varias veces. Y sí, pide perdón porque lo encuentran haciendo el pecado. Entonces, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y vuelve a hacer, ¿verdad?, el mismo agravio. A veces gente que golpea a su esposa que golpea al esposo, etcétera, y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Ahí no hay un encuentro con Dios, hermano. Ahí no hay un encuentro con Dios. Que nadie diga que hay un encuentro con Dios, ¿cierto? No. O sea, ahí no hay un encuentro con Dios. Porque cuando alguien se encuentra con Dios, ¿sabes qué, Señor? ¿Verdad? Perdóname. Sí, cometí un error, pero sé que ese encuentro me va a hacer diferente. Sé que ese encuentro contigo, ¿verdad?, entonces me va a evitar que yo siga actuando o pecando en la misma área, ¿cierto o no? Entonces vemos ahí que ya una vez que este Jacob se encuentra con Dios, dice la Escritura y lo leímos, que tocó su muslo. Y entonces de ahí empezaba a renquear, a cojear Jacob. ¿Qué significa eso? Que alguien que tiene un encuentro con Dios camina diferente, ¿cierto o no? Camina diferente, sí. Jacob había cometido errores, había cometido pecado, había cometido lo que sea, pero cuando se encontró con Dios caminó diferente su vida, y conocemos ya después también su vida, y fue y ofreció una sincera reconciliación y perdón. Ahora bien, este encuentro fue en Peniel, que significa, ¿verdad? Peniel significa ver a Dios cara a cara. Entonces, un encuentro con Dios, hermano, nos deja totalmente diferentes, No importa cuál sea la herida del pasado, si nosotros nos encontramos con Dios, Dios nos dará la capacidad, ¿verdad?, para que, no para olvidar, porque lo recordamos,
pero ya no vamos a sentir el dolor que sentíamos, ¿cierto? Ya no vamos a sentir esas ganas tampoco de venganza. Pero también nosotros, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, no va a repetir el error del pasado, el mismo pecado. Entonces, Génesis 33:2, me voy a pasar, y dice, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y José los últimos. Verso 3. Y pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Ahí ya llegó a su hermano, ¿verdad? Jacob llega a Esaú. Y el verso 4 del capítulo 33 de Génesis dice, pero Esaú corrió a su encuentro, léalo conmigo, y le abrazó, y se echó sobre cuello, y le besó, ¿y qué más? Y lloraron. Algo Dios hizo, hermanos, en Esaú también. ¿Verdad? En esa oración que hizo Jacob, ¿verdad? Le temo a mi hermano, Señor, ayúdame. En esa oración Dios empezó a trabajar en el corazón de Esaú, que había estado amargado por 30 años. Entonces, ¿qué hace a alguien, verdad? ¿O qué puede hacer alguien que daña? Empezar a orar. ¿Qué más hace, verdad? Tiene un encuentro con Dios. Cambia entonces su mentalidad, su persona, camina diferente. Pero después de eso, entonces Dios también trabajó en la persona afectada, trabajó en Esaú. Y dice, entonces fíjate, del sentimiento de amargura que tenía y de querer matarlo, nos dice claramente el verso 4, que corrió al encuentro como, hermano, tanto tiempo sin verte, ¿verdad? De todo lo que hemos perdido. Y también dice entonces que se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Ahora bien, todo esto provocado por la oración y el encuentro con el Señor. Entonces, verso 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres, ¿quién? Esaú. Y a los niños, ¿qué miró, hermanos, Esaú? Los niños. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces no queremos ciertas reconciliaciones y no pensamos en los niños. O sea, ya ahí Esaú hasta se puso, ¿verdad?, de una manera tierna. O sea, lo que ha afectado, ¿verdad?, nuestra aspereza, nuestro distanciamiento, nuestras peleas, lo que ha afectado, ¿verdad?, y lo que seguirá afectando si no consideramos a los niños, dice aquí entonces. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Cuántos saben que Dios te ha dado hijos? ¿Verdad? Entonces, Dios te ha dado tus hijos. Entonces, a veces también, ¿verdad?, como parejas, hay tantas cosas, hermano, que pasamos, ¿verdad?, en el pasado, y aún muchas ya antes de Cristo, y a veces nos cuesta dejarlas, simplemente agarrar un aprendizaje de eso, ¿verdad?, y buscar que ya no nos afecte, ya no nos duela. ¿Cómo saber, verdad, si yo he dejado algo en el pasado? Bueno, cuando ya no te duele, ¿verdad?, cuando ya no te duele, ya lo has dejado en las manos del Señor. No es que el tiempo cura las heridas, porque claramente el verso nos dice que se encontraron después de 30 años, ¿verdad? Pero no fue el tiempo, sino la oración, que entonces comenzó Jacob y el encuentro con Dios. O sea, es Dios el que comienza a hacer la obra en ambas partes. Es Dios el que comienza. Ahora bien, el verso 10 me impacta, de este capítulo 33, y me deja maravillado porque en él, en el verso 10, Jacob explica cómo luce el rostro de una persona que perdona y que permite la reconciliación. Escucha, si tú eres esa persona que debes perdonar, si tú eres esa persona que debes entonces, ¿verdad?, permitir una reconciliación. Recuerden, Jacob era el afectado, pero cómo luce una persona, ¿verdad?, que fue afectada cuando entonces permite el perdón y la reconciliación. Génesis 33 días, léalo con cuidado. Dice, y dijo Jacob, ya se encontraron, ¿verdad?, ya se abrazaron. Dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. 520, ¿quién no lo va a aceptar, ¿verdad? Animalitos. Acepta mi presente, ¿verdad? Unas rosas, un anillo, algo, unas vacaciones. Acepta mi presente, algo que demuestre que realmente has cambiado, que realmente quieres reconciliación, que realmente Dios está en medio de todo eso. Acepta mi presente. Ahora, pero escucha la parte que me impacta a mí, ¿verdad? Que dice Jacob, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Eso, hermanos, ¡pum! Dije, qué tremendo, qué tremendo. Cada vez que tú perdonas, es como que ¿verdad?, el agresor ve el rostro de Dios en ti, la misericordia de Dios.
El perdón de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el perdón no es humano, el perdón es divino. Porque el perdón es divino. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Cuando nosotros perdonamos, el rostro de Dios se manifiesta más en nosotros. Y cuando dice ahí rostro, no habla del rostro físico, sino los atributos de Dios, ¿verdad? Morales. Entonces, sino lo que Él es paciente, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es así. Entonces dice, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Ahora, ¿no había visto ya Jacob el rostro de Dios? Sí, ya lo había visto. Pues que con tanto favor que, hermanos, me ha recibido. Entonces hay cosas, hermano, que tenemos que perdonar. ¿Cuánta gente a veces no habla de nosotros, verdad? ¿A ustedes nunca han hablado de ustedes, hermano, nomás de mí? Ay, ¿quién de ustedes habló de mí? No te levantan falsos y cosas, ¿verdad? Dice mi mamá, falsos. Argüendes, dice mi mamá. Y cosas. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer, hermano? Dejar eso. Sacar una lección. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, perdonar también. Y cada vez que perdonamos, ¿qué se refleja en nosotros? El rostro de Dios. El rostro de Dios. Qué tremendo, ¿no, hermano? El rostro de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener más, ¿verdad?, del carácter de Dios? Ese es el rostro de Dios, acuérdate. Ese es el rostro, porque no es su rostro físico, porque Él no tiene. Es espíritu. ¿Verdad? Pero el carácter de Dios se refleja cada vez más. Ahora bien, en todo esto, tanto Esaú había sido cambiado, ¿verdad? Dios a través de la oración, pero también Jacob, hermanos. Entonces vamos diciendo, ¿verdad?, que la reconciliación, entonces sincera, ¿verdad?, es cuando nosotros, ahora sí que sinceramente, nos arrepentimos y hacemos un cambio. ¿Verdad? Por eso ya decía, hay reconciliaciones, el hombre golpea a la esposa, ahí va una rosa y otra rosa. Le digo, no, ten cuidado, debe llevar un proceso de restauración, porque de lo contrario entonces, ¿verdad?, un día de estos, esa rosa te la va a ir a llevar al panteón. O sea, debe de haber un cambio en los dos, ¿cierto o no? En los dos. Con esto no estoy diciendo que ¿verdad?, hay que perdonar a todos y nos reconciliamos, porque hay cosas que uno perdona y reconcilia, pero no necesariamente significa que tienen que estar ahí juntos. Cuando ya lo dije, cuando está de por medio entonces, ¿verdad?, la vida de la persona, ¿cierto? Entonces uno se reconcilia delante de Dios y todo eso, y ellos llevan un proceso. Ahora bien, dejar ir el pasado, ¿verdad?, es lo que nos corresponde a nosotros, y con esto queremos decir entonces, ¿verdad?, obtener un aprendizaje del pasado. Entonces vamos a retomar Isaías 43:6. Isaías 43:6, ya decíamos que el contexto es que el pueblo de Dios está entonces en cautiverio, ¿verdad?, en Babilonia. Y dice Isaías 43:16, así dice Jehová, ¿verdad?, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen o perecen como pábilo que quedan apagados, ¿verdad?, o como teléfonos sin batería. Entonces Dios, a ese pueblo que está ahí en Babilonia sufriendo, ¿verdad?, a ese pueblo que está ahí en Babilonia esclavizado, a ese pueblo que está ahí, entonces Dios le está recordando quién era Él. Y cuando menciona estos dos versos, Dios está hablando del éxodo, del tiempo que sacó Egipto, ¿verdad? Cuando dice en el verso 16, el que abre camino en el mar, ¿quién abrió el mar rojo? Dios, ¿verdad? O sea, el poder que Dios tenía para abrir el mar, ¿verdad? Y senda en las aguas impetuosas, cuando permitió el Jordán abrirse también, ¿verdad? Y el que saca carro y caballo, cuando descarriló al ejército de Faraón en el mar, ahí está la evidencia todavía enterrado en el mar, ¿verdad? Los carros de Faraón, ahí están. Y Dios está diciéndole al pueblo, acuérdate, ¿verdad? ¿Quién fue entonces el que te sacó con mano poderosa de Egipto? ¿Y quién fue el que destruyó tus enemigos? ¿Quién fue entonces el que te ayudó y te rescató? Es como que Dios le está diciendo entonces a los israelitas ahí, ¿verdad? O sea, ese poder y esa ayuda que vino de mí nunca se va a ir de ti. Siempre va a estar allí. ¿Verdad? En ese cautiverio, yo voy a estar allí contigo. Acuérdate del poder que tuve en el pasado y lo tendré en el presente. Entonces vemos también
que de la misma manera que el pasado doloroso, ¿verdad? Más bien el pasado doloroso nos esclaviza, ¿verdad? Así como Israel estaba esclavizado en Egipto, recuerdan esa parte, ¿no? Estuvo esclavizado, y así como estaba esclavizado en ese momento en Babilonia. Entonces, a este punto de estos 2 versículos, pareciera, el 16, pareciera que Israel no había aprendido entonces del pasado, de quién era Dios y qué podía hacer por él. Y también Israel no había, ¿verdad? O no tenía esa confianza de que Dios podía ayudarlo en ese presente que estaba en Babilonia. Entonces, con esto en mente, Dios quería que Israel entendiera, ¿verdad? Que Él, o sea, que Dios no es ajeno a nuestras heridas del pasado, que Dios no es ajeno a lo que nos está sucediendo en el presente. Por eso es que el verso 18 dice lo siguiente, Isaías 43, 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿De qué se estaban acordando, verdad, Israel en ese momento? ¿Recuerdas? Estaba esclavizado en Babilonia. Ay, estuvimos esclavizados en el Éxodo, afligidos, atormentados, con tanto sufrimiento, y otra vez aquí. O sea, que todo el tiempo vamos a ser esclavos, que todo se trata de sufrir en la vida, que todo se trata de verdad de estar así en esa situación. Entonces no os acordéis de las cosas las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y después entonces de eso Dios le hace una promesa en el verso 19 y dice, he aquí, ¿qué hermanos? Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos ¿en qué? En la soledad. Otra vez Dios iba, ¿verdad?, a rescatar a Israel. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado, hermanos, de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces? ¿Y tú crees que Dios puede sacarte otra vez? De situaciones difíciles, ¿verdad? De enfermedades, ¿verdad? De cosas que, bueno, como Esaú, ¿verdad? De traiciones, engaños, de situaciones difíciles, de escasez, de todo nos ha sacado el Señor, ¿cierto? Y de alguna manera, hermanos, nos seguirá sacando. Entonces, el pasado, ¿verdad?, debe de servirnos para extraer lecciones, Dios no nos va a dejar de ayudar, como nunca dejó de ayudar a Israel. Hay un personaje, hermanos, que comprendió a la perfección e ilustra muy bien todo lo que estoy tratando de decir. Un personaje que después de ya años de conversión, él da testimonio de la importancia de dejar el pasado que nos daña y extendernos hacia el futuro, y vivir el presente, ¿verdad? Un personaje que vivió, si nosotros decimos, pastor, pues yo he sufrido, ¿verdad? Indiferencia de personas, traición, de todo he sufrido, ¿verdad? De todo he sufrido, abusos, de todo he sufrido. Déjeme decirle que el apóstol Pablo también sufrió. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? También sufrió él cuando, ¿verdad?, defiende su apostolado en Corintios y pone las marcas del apostolado. Él habla de todos los sufrimientos que había pasado por la causa de Cristo. Ahora, él no porque pecó, sino por la causa de Cristo. Algunos de nosotros pasamos sufrimientos, ¿verdad?, por causas o consecuencias del pecado. Pero él está hablando, él habla de que él por obedecer a Cristo. Y este hombre entonces experimentado nos dice en Filipenses 3:13, vamos a Filipenses 3:13, ahora sí habla su Biblia, ya le di mucho descanso, ¿verdad? Entonces en Filipenses 3:13 vemos a un Pablo, ¿verdad?, ya experimentado, ya más maduro en su fe, vemos a un Pablo ya con digamos, unas convicciones bien formadas. Un experimentado, ¿verdad?, en todo tipo de situaciones difíciles. Y dice Pablo en Filipenses 3:13, si está conmigo, muchos lo conocemos de memoria, este versículo, dice, hermanos, o sea, esto es para cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Y si usted no es cristiano, hoy puede ser cristiano. Entonces, muy bien, dice, hermanos, yo mismo, o sea, él habla por él, en primera persona, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué, hermanos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hasta este punto deténgase. ¿Qué es lo que había quedado atrás? ¿Cuántos naufragios, azotes, traiciones, verdad? Dice la Biblia, hermanos, que Pablo era parte del Sanedrín, es decir, del gobierno de una sinagoga. Y para ser parte de un Sanedrín, hasta la fecha de hoy, ellos tienen que ser casados. Esto significa que él había sido casado.
¿verdad? Esto significa entonces que algo sucedió después de su conversión, como le sucede a muchos que son, ¿verdad?, acosados por sus familiares. Si tú sí eres cristiano y sigues en el cristianismo, olvídate que tienes familia, no cuentas con nosotros. Lo que estoy queriendo decir es que entonces posiblemente, dicen los eruditos, que a Pablo lo dejó su esposa por convertirse a Cristo, por predicar a Cristo. Entonces Pablo, en todas las áreas que usted quiera expresar, Pablo experimentó sufrimiento. Pablo sabía lo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Pero Pablo también era una persona que sus convicciones lo llevaban no hacia tomar venganza o hacia deprimirse y quedarse viviendo en su pasado, ¿verdad? Y quedarse entonces lamentándose, sino que él nos dice: olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú crees que ya terminaste tu carrera, hermano y hermana que estás aquí? ¿Tú crees que ya a donde llegaste y al nivel que estás ya es todo lo que...? No, todavía hay más cosas que alcanzar. Dios todavía tiene propósitos más grandes para ti, ¿verdad? Por eso es que es exactamente lo que Dios le estaba diciendo a Israel en capítulo 43 de Isaías. O sea, estoy haciendo algo y no te das cuenta. Es exactamente lo que Dios hizo con Esaú y Jacob no se daba cuenta. Dios estaba haciendo un corazón nuevo en Esaú, ¿verdad? Dios estaba haciendo cosas nuevas en esa reconciliación y Jacob no se estaba dando cuenta. Entonces, igual nosotros, nuestras oraciones no son en vano. Cuando nosotros oramos, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, no nos damos cuenta. Por eso es que dice, ¿verdad? Dice Isaías: hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. O sea, como no la ves. Entonces Pablo sabía que a pesar de que ya estaba en su último tiempo de vida cuando escribe Filipenses, ¿verdad?, Dios todavía tenía una meta. Él todavía tenía que alcanzar todavía cosas, ¿verdad?, a lo cual fue llamado. Nosotros todavía tenemos una meta, hermanos, que alcanzar, ¿verdad? Una buena madre, una madre ejemplar, un padre ejemplar, ¿verdad? Alguien que realmente tiene un testimonio restaurado, alguien que es temeroso de Dios, alguien que sabe encontrar, ¿verdad?, una enseñanza, un aprendizaje en cada cosa difícil que atraviesa. Alguien que saca provecho aún de las cosas difíciles o dolorosas. Ese era Pablo. Pablo ya había aprendido a hacer eso. Ya había aprendido. Y él no sufría, como les dije, por pecado. Él sufría, ¿verdad?, por lo que involucraba obedecer a Cristo. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos que entender entonces que el pasaje de Isaías 43, que leímos los 2 versos, se refiere también al éxodo, ¿verdad?, que tuvo Israel. Acompáñeme a Éxodo 3:7. Éxodo 3:7. Y en estos pasajes de Isaías 43 dijimos que entonces Dios no es ajeno, ¿verdad?, a lo que nos sucede o nos sucedió. Él no es ajeno, Él no ignora nada. Hermanos, estos pasajes de Isaías 43, juntamente con Éxodo 3, le voy a confesar algo. Para mí siempre han sido, hermanos, de los más impactantes para mí, ¿verdad? Para mí. Siempre han sido algo que ha marcado mi persona, para mí, porque por años yo los he meditado y han sido para mí, hermanos, un bálsamo. Han sido para mí un alivio, han sido para mí un apoyo, una ayuda, un socorro. Han sido para mí siempre, hermanos, siempre. ¿Verdad? Ahora sí que nunca había dicho, ¿verdad?, cuáles mis versos favoritos, pero estos son para mí parte, entendiendo ya la salvación y todo, pero estos son de mis versos favoritos. Dice entonces Éxodo 3, ¿está conmigo, hermanos? Éxodo 3, y dije que los versículos 7, fíjate cómo es Dios. Quiero que entiendas que no tenemos un Dios muerto, tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios que está con nosotros. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos a un Dios que es poderoso, hermanos. Tenemos un Dios que sabe cómo consolarnos, un Dios que nos conoce a la perfección desde que éramos un embrión, ¿verdad? Tus ojos vieron mi embrión, dijo el salmista. Éxodo 3:7, dijo luego Jehová,
¿verdad? Bien he visto la aflicción de mi pueblo, refiriéndose al pueblo que estaba en Egipto, que está en Egipto. Y he oído, ¿qué hermanos? He oído su clamor a causa de sus extractores o enemigos. Pues he conocido, ¿qué hermanos? Sus angustias. Dile que está a tu lado, Dios conoce tus angustias. Dios conoce, o sea, esto para mí, hermanos, ay, cuando yo, verás que de los versos favoritos míos estos son, o sea, Señor, cuando yo me siento triste, cuando yo paso por situaciones difíciles, Señor, tú conoces mis angustias. Señor, cómo me consuela. Denle un aplauso al Señor. O sea, cómo me consuela, ¿verdad? El saber cómo tú me conoces, cómo tú eres. Entonces, dice, yo he conocido sus angustias, verso 8, y he descendido, ¿qué hermanos? He descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del geteo, amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo y de todo el feo. Entonces, de todo el feo. Entonces, pero lo que me impacta ahí es esto que yo siempre he vivido, hermanos. Es esto, escucha, he descendido para librarlos. Oh, hermanos, eso, cuando, Señor, mira, está pasando esta situación, está pasando esto, y tú sabes lo que está sucediendo, porque no hay necesidad que te diga, Señor, tú lo conoces todo, pero Señor, yo sé que tú puedes descender para librarme de esta situación. Yo sé, Señor, que tú puedes descender para consolarme. Cuando yo he perdido, ¿verdad?, a mi padre, he perdido a mi hermano mayor, mi hermano menor, ¿verdad?, mi hermana mayor que yo, hemos visto tantas, ¿verdad?, cosas suceder en nuestro caminar, pero siempre, hermano, que me acuerdo de estos besos, Señor, pero tú puedes descender para ayudarme, ¿verdad?, ante esta otra situación, Señor, pero tú puedes descender para ayudarme. Hermanos, quiero que me captes que lo que dice aquí la Biblia es lo que dice la Biblia. O sea, no es como que, a ver si Dios desciende. No sé si me estoy explicando. No es como que, ¿será que Dios podrá descender para ayudarme? No, es lo que dice la Biblia. O sea, Dios desciende y nos consuela por medio de su Espíritu Santo. ¿Entienden? Estuvimos en el campamento y yo escuchaba mucho clamor, ¿verdad?, llanto, pero era porque estábamos en la presencia del Señor. Y Dios, o sea, ahí descendía para ¿verdad?, ministrarnos. ¿Cuántos se gozaron ese día en la oración? Ayer me dice estábamos todos con los mocos así de fuera y las lágrimas, todo. Pero era la presencia de Dios, o sea, porque hay muchas corrientes que dicen, no, ya Dios no se hace presente. No, lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. ¿Entienden? Entonces, ahora verso 9, dice también, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Qué tremendo, hermano. O sea, cuando tú clamas al Señor, mira, Señor, esta situación. Mira, Señor, esto otro. Mira, Señor, o sea, ese clamor que tú elevas, que sale de tus labios, llega delante de Él. Llega delante de Él, ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, Él ve toda la opresión que a veces pasa, ¿verdad?, en los trabajos, a veces en relaciones, a veces... Él ve todo, hermanos, Él ve todo. Nosotros, ¿verdad?, ¿te recuerdan lo que hizo Jacob en el camino a la reconciliación? Él oró, él clamó, Señor, tengo miedo de mi hermano. Tengo miedo. O sea, él clamó, él hizo su parte. Jacob hizo su parte. Él clamó. Y en la situación que estés atravesando, tú también debes de clamar al Señor. Tú también debes de clamar cualquier situación que pasemos, hermano. Y Él va a descender. O sea, Él va a descender y te va a ayudar y nos va a ayudar. Amén, hermanos. Entonces, concluimos pues, ¿qué hacer para interpretar correctamente el pasado y avanzar hacia el presente y futuro? Número 1. Aprende una lección de tu pasado. Aprende una lección de tu pasado. Aprende una lección. Número 2, recuerda que las aflicciones del pasado solo nos hacen la piel más dura, más fuerte, nos hacen más inteligentes, más precavidos y más sabios.
Y número 3, no permitas que el doloroso pasado te convierta en una estatua inamovible que te afecte tu presente y tu futuro. Eso fue lo que pasó con la esposa de Lot. Número 4, una reconciliación con Dios puede cambiar tu forma de ver la vida. Una reconciliación con Dios, ¿verdad? ¿Te cuesta a ti dejar el pasado o perdonar o algo? Una reconciliación con Dios puede, ¿verdad?, cambiar tu forma de ver la vida. Y número 5, y si hiciste un mal y el tormentoso pasado te persigue, de la manera que Jacob fue cambiado al encontrarse con Dios, tú también puedes ser cambiado. Nosotros también podemos ser cambiados al encontrarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. Podemos decir, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en casa de oración probo, y he oído su clamor a causa de lo que le aqueja. He oído, Dios nos escucha, hermanos. Dios nos escucha en tus necesidades, en tus situaciones difíciles. Dios nos escucha. Pues he conocido sus angustias. Dios conoce tus angustias, ¿verdad? Y he descendido para librarlos de ellos. Entonces Dios igual hoy, Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Dios no es ajeno, ¿verdad? Dios es un Dios, hermano, de eterno presente. Por eso Él dice hoy, siempre dice hoy. Y nosotros a veces vivimos en el pasado y sacando el pasado y trasladando el pasado. En conclusión del capítulo 43 de Isaías, lo que Dios quería enseñarle es lo siguiente. Debes de aprender que yo siempre estaré contigo. Y que cada vez, ¿verdad?, voy a hacer algo mayor en ti. Por eso Él dice, voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo mayor en ti. Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Nosotros nada más lo que nos corresponde es, Señor, con sinceridad. Como Jacob lo hizo con sinceridad, fue a encontrarse a la reconciliación. A perdonar y ser perdonado. Pero se encontró contigo, Señor, y yo también quiero encontrarme contigo. Siempre así, para llegar a ser como Pablo, que él no sufría por pecar, pero sufría por tu causa. Yo ya no quiero sufrir por pecar. Yo quiero, ¿verdad?, más bien que mis aflicciones sean por tu causa, cuando hablo tu palabra y la desprecio o otra cosa, pero ya no por pecar. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser algo ya nuevo. Dios hace cosas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo corazón, un nuevo nombre, una nueva creación. Dios hace cosas nuevas. Y Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres pasar al altar y decirle, Señor, yo quiero que hagas algo nuevo en mí. Tal vez una persona más fuerte, más segura. Una persona que saca una lección de su pasado. O tal vez una nueva persona como Jacob, Señor. Una nueva persona que ya no engaña, que ya no busca el mal de los demás, sino una nueva persona. O tal vez, Señor, simplemente he sido como la cría de estos animalitos que su piel nunca endureció y no sirvió para nada. Tal vez yo soy muy débil también y quiero que me hagas fuerte. Quiero que me hagas fuerte, Señor. Quiero que me hagas fuerte. O tal vez, Señor, yo simplemente quiero pasar como en señal de que hoy yo mismo decido confiar siempre en ti. Confiar siempre en ti, de que siempre aprenderé algo nuevo, pero que también tú siempre estarás conmigo y que eso me va a perseguir siempre. Saber y conocer que tú siempre estarás conmigo. ¿Habrá alguien más que quiera pasar?